bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Puntos de Vista, donde revisamos diferentes temas que se debaten en la sala de sesiones de la Cámara de Diputadas y de Diputados. La Fiscalía Supraterritorial, esta iniciativa fue despachada esta semana desde la sala, y para tener más antecedentes sobre cuáles son los alcances de esta nueva norma, les invitamos a revisar la siguiente nota. La Cámara respaldó los cambios del Senado al proyecto de ley que materializa la implementación de la nueva Fiscalía Supraterritorial del Ministerio Público, creada en 2024 por medio de una reforma constitucional. Esta nueva unidad se abocará a investigaciones destinadas a combatir el crimen organizado y a delitos de alta complejidad que superan el marco territorial de una sola región. Tendrá así a su cargo las investigaciones penales de hechos que se hayan iniciado directamente por ella o por alguna fiscalía regional. En sala, el ánimo general fue a favor de la propuesta. Las enmiendas del Senado eliminan de la ley el concepto de macrozonas en que se suponía se iba a organizar el trabajo del organismo. En reemplazo, define que la labor se desarrollará a través de unidades de organización. Por la vía de un reglamento se regulará la creación de dichas unidades considerando criterios funcionales, como las características comunes de los territorios, el tipo de delitos o los fenómenos criminales a investigar. Además, se establece la facultad del fiscal nacional para dictar instrucciones particulares al fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial y el deber de este de respuesta, en tanto no correspondan a instrucciones manifiestamente arbitrarias o atenten contra la ley o la ética profesional. Asimismo, se introdujo una regla de competencia por causas de la nueva Fiscalía que apunta a casos de alarma pública, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere el derecho a la defensa del imputado. En estos casos se podrá solicitar, una vez formalizada la investigación y hasta antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral, al Pleno de la Corte Suprema, que el conocimiento de estos sea de competencia de los juzgados de garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la Corte de Apelaciones de Santiago. La norma fue objeto de votación separada de parte del oficialismo. Sin embargo, una mayoría expresada en 81 votos a favor, 30 en contra y 6 abstenciones la apoyó. Pese a ello, el Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad sobre esta disposición. Y para continuar analizando los alcances de esta nueva Fiscalía Supraterritorial, nos encontramos con el diputado Renzo Trizzotti, diputado de la bancada del Partido Republicano y también representante de la región de Tarapacá. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación y sobre todo a poder conversar de un tema que es fundamental para todo el país, pero con un acento especial en la zona norte, que es la puerta de entrada, lamentablemente, de muchos de los delitos que hoy día se están cometiendo en el país. Sí, diputado, vamos a ir analizando este tema, sobre todo con este foco que usted señala, que tiene que ver con esta zona por la cual empezó a ingresar el crimen organizado al país y que de ahí ha ido avanzando hacia el resto de Chile. Diputado, ¿cómo ve en términos generales el efecto que tendrá esta Fiscalía Supraterritorial? A ver, nosotros esperamos que esto genere un efecto. Hoy día hay que pensar que las bandas criminales no operan con ciertos límites administrativos. No es que operen dentro de la región de Arica-Parinacota, de la región de Tarapacá o dentro de Chile. Las bandas criminales hoy día están traspasando todos los días las fronteras de nuestro país. Y también empiezan a funcionar en distintas ciudades. Por lo tanto, no podía ser que hoy día las competencias que tuviera el Ministerio Público estuvieran vinculadas o circunscritas a una determinada región. Esa es la principal diferencia, que el Ministerio Público tenga competencias a nivel nacional con un solo fiscal y que no esté limitado por fronteras o por límites regionales. Hoy día las bandas criminales están operando desde Bolivia. Llegan a Arica, llegan a Antofagasta, llegan a Tarapacá, pero de ahí los vemos que se empiezan a trasladar a otros lugares del país. Por lo tanto, es entregarle una herramienta mucho más general desde el punto de vista territorial a la Fiscalía para que pueda perseguir un fiscal
con competencia a lo largo de todo el país. A la larga lo que se busca generar es como una mirada más elevada, digamos, ¿no? De no solo centrarse en la realidad territorial de cada una de las regiones, sino que se pueda mirar y hacer el seguimiento continuo. Pero eso también tiene un desafío, que implica el coordinar la información y el seguimiento entre cada una de las regiones en la cual estos delitos se están cometiendo. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo siente usted que desde la Fiscalía se va a poder generar esta coordinación entre el fiscal supraterritorial o quien esté a cargo con las fiscalías regionales? Eso va a ser clave. Lamentablemente muchas veces hacemos proyectos que suenan muy bien en el papel, pero que es difícil de implementar. Y hoy día yo creo que esto lo vamos a conseguir, porque si bien este es un mensaje presidencial, esto se ha ido trabajando con los ministerios públicos. Hoy día cuando uno habla con ciertos fiscales, encontraban una dificultad en que yo puedo llegar hasta este límite, después tengo que efectivamente seguir o tiene que seguir la fiscalía de la región de al lado. Pero lo que tú planteas hoy día es muy, muy irrelevante. La coordinación es clave en la persecución penal, por lo tanto nosotros esperamos que a través de este fiscal que va a ver cierto tipo de delitos, estamos hablando de crimen organizado, de lavado de activos, de tráfico de drogas, tenga una vinculación muy directa con los fiscales regionales y que estén todos obviamente absolutamente coordinados en pos de seguir adelante la investigación y en definitiva poder sancionar y condenar a través de los tribunales de justicia a quienes están operando independiente de donde lo hagan. En cualquier lugar de Chile van a ser investigados y fiscalizados. Ahora también eso plantea un desafío en términos de recursos, ¿no? Porque cómo se sostiene esta fiscalía supraterritorial, pero tampoco se deja de lado lo que pasa en cada uno de los territorios, en cada una de las regiones, ¿no? Cómo también se mantiene un equilibrio en términos de recursos, tanto económicos como de implementos, como de personal, para poder responder a lo que está ocurriendo en la región y hacerse cargo del crimen. Por ejemplo, en la zona en la que usted representa, en donde hay un aumento exponencial de los delitos, pero a la vez se mantiene también la posibilidad de generar este organismo mayor que sin duda tiene nuevos desafíos. Y eso es fundamental. Aquí no basta entregar nuevas facultades, sino que tiene que ir asociado a recursos. Hoy día obviamente se está también trabajando en un fortalecimiento del Ministerio Público, pero que es otra legislación tal cual y que todavía no nos ha tocado verlo. Pero independiente de ese otro proyecto que no sabemos cuándo va a ser aprobado, hoy día tenemos, y el gobierno tiene que entender, que tiene que poner los recursos. Aquí no basta con anunciar proyectos, acciones o meros anuncios, sino que tiene que ir vinculado a los recursos para poder ejecutarlo. Y yo lo planteé en la sala. Uno de repente ve una dicotomía desde el punto de vista del gobierno con llevar adelante estos proyectos, pero no liberar los recursos. ¿Sabe que a nivel regional nosotros necesitamos fortalecer el Ministerio Público en Tarapacá? Cuando uno ve las estadísticas, son los fiscales que más causas tienen en Chile. Y eso requiere de un apoyo de todas las organizaciones. Entonces, ¿cómo se logra entender? De que el propio gobierno regional aprobó recursos hace mucho tiempo para poder fortalecer precisamente la Fiscalía de Tarapacá y la Dirección de Presupuesto, la DIPRES, no nos entrega las platas. Esto obviamente te genera una dicotomía. Por un lado tenemos un gobierno que anuncia estos proyectos pero que no pone los recursos. Por lo tanto acá, tal como tú lo has planteado, la coordinación es clave, pero lo segundo, para que haya esa coordinación y podamos ejecutar todas estas acciones, se requieren los recursos necesarios y que hasta el día de hoy no están. Nosotros, por lo tanto, esperamos que ya que este ha sido un proyecto de un mensaje del gobierno, venga aparejado con las platas necesarias para poder implementarlo como corresponde. Y además esto dialoga, sobre todo en su región, con las medidas que se están tomando para contener la llegada de inmigración de manera irregular y que muchas veces trae aparejada crimen organizado o situaciones de tráfico de drogas. ¿Cómo ve usted también que se está tomando medidas para que el gobierno señalaba cuando era el análisis de esta iniciativa en la sala que esta medida responde a una serie de medidas, planes integrales que se están tomando para contener la llegada del crimen organizado de igual país? Sí, bueno, más vale tarde que nunca. Ya llevamos casi 3 años y medio y creo yo que el actuar del gobierno ha sido bastante lento, ineficiente y ineficaz. Por lo tanto, uno puede valorar estas acciones. Mientras no controlemos la frontera, esto no va a acabar.
Hay que entender que muchos de los delincuentes, y lo vemos todos los días en las noticias, un homicidio, un secuestro, se logra detener y son personas extranjeras. Hoy día lamentablemente hay una vinculación entre el crimen organizado y personas extranjeras. Pero mientras tú no le pongas un pare a la frontera, al ingreso irregular, la PDI el otro día acá en la Cámara, en la Comisión, si no me equivoco, de Seguridad, planteaba que durante los 3 primeros meses, han entrado casi 6.500 personas de manera irregular que se han autodenunciado. Si yo lo multiplico, podríamos estar pensando que van a ser 12.000 por semestre, 24.000 al año. Es imposible controlar esta situación si no ponemos mayores medidas de control en la frontera. Pero tú estás en lo cierto. Controlar esto es complejo. No hay nadie que pueda venir a decir que lo va a cambiar todo mágica, con una fórmula mágica. Esto no es así. Por lo tanto, se requieren un conjunto de medidas. Esta creo que va en la línea acertada. Pero como representante de Tarapacá, debo decirles que aquí hay una serie de compromisos no cumplidos con nuestra región. Partiendo por una nueva comisaría en Colchane, que es precisamente el lugar donde se están introduciendo estas personas. En Alto Hospicio, hoy día no tenemos una comisaría habilitada. La única que teníamos se está hundiendo producto de los socavones. La segunda, que era el gran sueño en otro sector sur de Alto Hospicio, tampoco se ha podido ejecutar. Por lo tanto, aquí, donde hay anuncios, en definitiva, hay que poner la acción. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo y por eso votamos favorablemente esta iniciativa de la Fiscalía Supraterritorial, pero esto tiene que ir de la mano con un conjunto de otras acciones concretas de infraestructura, de facultades y de presencia, principalmente en la zona norte y específicamente en la frontera. Diputado, y para ir cerrando también, consultarles sobre esta modificación que tuvo la iniciativa con respecto a las macrozonas que se pretendía establecer por estas unidades de organización y que además su forma de estructurarse va a estar determinada a través del reglamento. ¿Qué le parece a usted esa modificación? ¿Va mejor que las macrozonas? Sí, las macrozonas al final quizás el problema que tenían es que eran zonas geográficas demasiado grandes, claro, demasiado amplias, que obviamente sabemos que cuando son más personas es más difícil coordinarse. Y además cuando tú tienes zonas geográficas tan amplias, las problemáticas que se van dando en una u otra pueden ser distintas. Por lo tanto, nosotros creímos acertado que se establecieran estas unidades que en definitiva van a poder ser un poquito más pequeñas. Lamentablemente hay algunos sectores que también rechazaron otro tema que era muy importante, si bien se aprobó, que era poder cambiar la competencia de los tribunales para poder analizar este tipo de problemáticas. Acá estamos hablando de los delitos más graves y ya hemos visto casos en Arica donde se comenzó a amenazar a jueces, donde se comenzó a amenazar a miembros del Ministerio Público. Por lo tanto, lo único que pretendía esto era que en esos casos muy particulares, con una serie de autorizaciones, se pudiera cambiar el tribunal que pudiera analizar esta causa por seguridad en definitiva de los involucrados. Lamentablemente aquí el Partido Comunista lo rechazó, menos mal que se impuso una mayoría, porque aquí obviamente es un tema razonable, un tema de sentido común, de poder sacar geográficamente ciertos temas muy complejos de la propia zona roja. Pero lo bueno es que sí logramos aprobar esta iniciativa y esperamos que se pueda ejecutar para que el Ministerio Público pueda investigar de la mejor manera para que quienes cometen delitos estén tras las rejas, que eso es lo que todos los días nos están pidiendo los vecinos en Iquique, en Alto Hospicio, en el Tamarugal, donde quizás es una zona rural, pero también se están comenzando lamentablemente a ejecutar este tipo de delitos. Así que creo que es una buena iniciativa, por eso la apoyamos y esperamos que se pueda implementar en el corto tiempo, con mucha coordinación y por supuesto con los recursos. Ahí tocará quizás ya el próximo Parlamento, ¿no? Fiscalizar cómo ha ido funcionando. Así, y verlo también en el presupuesto que se nos viene en los próximos meses. Así es, ahí continuará entonces este debate. Muchas gracias, que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Los alcances entonces de esta nueva Fiscalía Supraterritorial los seguimos analizando en Puntos de Vista.
Y continuamos analizando este tema y ahora nos vamos con una representante del extremo sur del país. Antes conversábamos con el diputado Renzo Trisotti y ahora nos encontramos con la diputada Javiera Morales, diputada del Frente Amplio y también representante de la región de Magallanes. Muchas gracias por acompañarnos. Antártica chilena, me y gusta Antártica decir. chilena Sí, también. muy importante. Bueno, diputada, lo mismo que le consultábamos al diputado Trisotti, si nos puede comentar en términos en generales, ¿cómo evalúa usted la aprobación en la sala de esta nueva Fiscalía Supraterritorial? O sea, un nuevo paso que dimos en materia de seguridad que me parece muy importante valorar y relevar y que viene a resolver un problema que tenía la forma en que ahora hemos organizado el Ministerio Público en nuestro país. El Ministerio Público, como saben, tiene un rol institucional muy importante en materia de seguridad y que había que fortalecerlo para enfrentar el nuevo tipo de delito que hoy día estamos conociendo en nuestro país, como es el crimen organizado. Y si cuando se creó el Ministerio Público estábamos más acostumbrados o teníamos más casos en el país de delitos que ocurrían por bandas que funcionaban en una sola ciudad o en una sola región, la verdad es que hoy día nos hemos encontrado con crimen organizado que funciona sin respetar ninguna frontera, o sea, no respeta las fronteras entre los distintos países. Hemos visto el caso como por ejemplo el Tren de Aragua, que son instituciones de crimen organizado que funcionan en distintos países. Por cierto que dentro de nuestro país tampoco el crimen organizado ni las bandas respetan las fronteras entre las regiones. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro Ministerio Público funciona en base a una organización entre regiones. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un fiscal nacional, pero después tenemos fiscalías regionales y es ahí donde se hacen las investigaciones en cada región. Pero cuando tenemos una banda, por ejemplo, de crimen organizado que funciona en distintas regiones de Chile, se producían estas desinteligencias dentro de la institución porque teníamos distintas fiscalías y por qué no agrupar esto y generar una instancia, por eso se llama supraterritorial, porque se va a poder mover entre las regiones y la idea es que lleve las causas más importantes en materia de crimen organizado, por ejemplo, y que se pueda mover entre las distintas regiones y llevar investigaciones que involucran a más de una región. Para eso fue creada la Fiscalía Supraterritorial, que habíamos aprobado hace un tiempo la modificación constitucional que fue necesaria y ahora lo que hicimos fue aprobar la ley propiamente tal y con esto ya queda toda la normativa lista para que pasemos a la creación de esta fiscalía. Claro, se materializa esta reforma que se había aprobado previamente. Diputada, y durante el trámite legislativo de esta iniciativa en el Senado se hicieron modificaciones a la propuesta que salió de la Cámara y en ellas cambiaba la figura de las macrozonas y aparecieron estas unidades con las cuales se va a organizar esto. ¿Cómo lo evalúa usted? A ver, porque cuando tramitamos el proyecto acá en la Cámara de Diputados, a mí me tocó revisarlo en detalle porque soy miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara. Lo que como se había organizado era que existieran macrozonas. ¿Qué significa esto? Que se reunieran una cantidad de regiones, ¿no es cierto? Y que la Fiscalía Supraterritorial trabajara por macrozona, pero nuevamente por ejemplo, la macrozona norte, la macrozona centro, la macrozona sur, se pensaba en algún minuto, bueno, una macrozona quizás austral que llevara a Aysén y Magallanes, pero la verdad que nuevamente esto significaba, claro, compartimentar y poner más rígida esta institución. Y cuando salió, lo discutimos harto en la Comisión de Constitución y no quedó bien resuelto y se fue con ese pendiente, yo diría, a la evaluación o a su tramitación en el Senado, en su segundo trámite. Porque nuevamente, si hacíamos una macrozona austral, por ejemplo, entre Aysén y Magallanes, que por cierto, ahí yo ya estaba media complicada porque son regiones muy aisladas. No es distinto lo que ocurre, por ejemplo, con Santiago de O'Higgins, ¿no es cierto? Con regiones que son fronterizas, pero que están muy cerquita y que hay mucha movilidad de una con la otra. En el caso de Aysén y Magallanes eso no existe. Son grandes regiones que no tienen mucha conectividad entre ellas. Si hacíamos una macrozona austral, por ejemplo, entre Aysén y Magallanes, y después había una banda que estuviese operando entre Los Lagos y Aysén, nuevamente íbamos a tener estas desinteligencias ahora entre macrozonas. Así que al menos yo no me fui tan contenta como salió del primer trámite acá en la Cámara, porque todavía existían esas macrozonas y me alegré mucho cuando vuelve el proyecto del Senado y veo que lo habían flexibilizado más. O sea, esta va a ser una unidad supraterritorial que se va a ir adecuando según cuáles sean las realidades de los delitos que esté investigando. Si hay una banda o una banda de crimen organizado que está funcionando en 3-4 regiones de Chile, bueno, en vez de crear previamente macrozonas,
que la Fiscalía Supraterritorial tenga la flexibilidad para poder realizar todas las diligencias de investigación que se requieran en las distintas zonas. O sea, si el delito se mueve, ¿no es cierto?, tan rápido, tenemos que tener instituciones que puedan moverse igual de rápido. Y para eso generar macrozonas, al menos en mi opinión, era de nuevo poner inflexible a esta institución, y justamente el objetivo del proyecto era generarle la mayor cantidad de flexibilidad para que pueda investigar estas causas que, como hemos visto, cuando el Estado se pone las pilas y tiene las herramientas, logra finalmente llegar a los responsables y desarticular estas bandas. Diputada, y en esa línea, uno de los temas que se debatió y se señaló bastante durante el análisis en la sala tiene que ver con los recursos. Exacto. Porque se genera esta nueva figura macroterritorial, supraterritorial, hablando de las macros, sí. Supraterritorial, pero cómo dialoga también con aquellas fiscalías regionales y cómo se distribuyen los recursos en eso también. Sí, y en eso se generó también harta flexibilidad, porque lo que va a ocurrir es que el fiscal nacional va a determinar finalmente, a ver, este tipo de investigaciones que se están llevando en 1, 2, 3 regiones, la verdad es que vemos que comparten, ¿no es cierto?, distintas características, mejor trasladémosla a la Fiscalía Supraterritorial, que va a tener toda esta flexibilidad, pese a que tiene su asiento en Santiago, va a poder moverse a lo largo de todo Chile, y no se va a producir lo que se genera hoy, que como está dividido entre distintas fiscalías regionales, se están llevando investigaciones de manera independiente, más allá de los esfuerzos que pueda hacer el Ministerio Público por compartir información entre distintas fiscalías regionales. De todas maneras, hay ahí un foco que tendrán que tener, bueno, quizás ya los parlamentarios del próximo periodo, de las zonas de regiones, sobre todo zonas extremas, para ver que que se instale la Fiscalía Supraterritorial en Santiago no tenga también estos efectos como centralizadores, ¿no? Sí. De que finalmente se pueda efectivamente, tal como usted señala, mover por cada una de las regiones del país, que es un desafío en sí, entendiendo la realidad geográfica que tenemos. Pero es posible con coordinación. Voy a traer una experiencia de mi región. La Fiscalía Regional de Magallanes se coordinó con las instituciones de investigación y policiales de la provincia de Santa Cruz, que es fronteriza en Argentina con Magallanes, y están realizando investigaciones conjuntas, por ejemplo, de tráfico que se producía entre ambos países. O sea, acá tenemos que ser flexibles y lograr generar coordinación, porque lamentablemente el crimen organizado no reconoce hoy día fronteras, y si nosotros seguimos compartimentados, la verdad es que no vamos a poder ganarle al narcotráfico. En la sala también, desde el Ejecutivo, el ministro señalaba de que, si bien esta es una iniciativa importante, responde a un conjunto y a un plan bastante integral en el cual se está tratando de hacer frente al crimen organizado en el país. ¿Cómo ve usted que esto va a comenzar a dialogar, y los desafíos que eso tiene también con las medidas que se han ido tomando en otras áreas? Yo creo que lo estamos viendo, los resultados de las últimas investigaciones están demostrando que esta ley, junto a las 60 y tantas, entiendo que esta es la número 66, que hemos aprobado en materia de seguridad en los últimos años, han fortalecido al Estado. Y en materia de Ministerio Público, acá había un paquete muy importante. Uno, sin duda, es esta Fiscalía Supraterritorial, pero además estamos hoy día legislando ya en segundo trámite en la Comisión de Constitución una ley especial de fortalecimiento del Ministerio Público, que viene a resolver también la necesidad de actualizar esta institución, pero además de la falta de fiscales. Hoy día sabemos que los fiscales a lo largo de todo Chile tienen mucha carga laboral, muchas causas, y requerimos que existan más fiscales a lo largo de todo Chile para que enfrentar el delito. Diputada, y ya para ir cerrando también esta conversación, todavía quedan algunos puntos que ver sobre esta normativa, ya que el gobierno hizo reserva de constitucionalidad sobre algunos artículos especiales. ¿Usted nos puede comentar un poco? Sí, lamentablemente durante la tramitación se agregó un artículo que está fuera de toda idea matriz, que era finalmente, una vez que el Ministerio Público, esta Fiscalía Supraterritorial, inicia la investigación y la termina, tiene que ir a tribunales, ¿no es cierto? Tiene que ir a tribunales, y ahí son los tribunales penales los que finalmente determinan la responsabilidad penal y sancionan. La idea de este proyecto era flexibilizar al Ministerio Público para poder efectuar estas investigaciones sin tener que estar coordinándose entre distintas fiscalías regionales, pero durante la tramitación del proyecto se ingresó y se aprobó un artículo en el Senado que establece que todas estas causas se tienen que ver en Santiago. Y lamentablemente eso no formaba parte de la matriz del proyecto, y también no se entiende por qué todas estas causas tienen que verlas
en los tribunales de Santiago, sino que muchas veces se pueden relacionar con otras causas que se están viendo en regiones. Y dado eso es que el Ejecutivo pidió reserva de constitucionalidad, esto lo va a tener que resolver el Tribunal Constitucional, yo espero que lo haga prontamente porque venimos tramitando la idea de una Fiscalía Supraterritorial hace bastantes años y justamente estamos en la parte final y esperemos que el Tribunal Constitucional resuelva esto prontamente para que se pueda implementar. Porque a la larga vuelve a tener el foco en la centralización, o sea, puede ser, por ejemplo, que una situación se esté investigando en algunas regiones del norte y traer eso a la región de Santiago queda un poco es extraño, complejo, digamos. y aparte también conocemos de estos casos también complejos de cuando hay crimen organizado en una región y la causa se lleva en Santiago, cómo mover a esas personas, todo eso genera un desafío logístico, gastar recursos que finalmente en materia de seguridad sabemos que cada peso cuenta. Así que yo espero que el Tribunal Constitucional resuelva favorablemente para el gobierno y que contemos con esta ley ya aprobada prontamente. Le agradecemos, diputada, por acompañarnos y entregarnos más antecedentes sobre esta iniciativa que busca combatir el crimen organizado en el país. Y les agradecemos también a ustedes su sintonía en Puntos de Vista, donde analizamos los diferentes temas que se debaten en la sala de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Siga en compañía de nuestro canal. Que esté muy bien. Hasta pronto.